Hey, ¿qué tal Amazonas SM10? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y buen inicio de semana. Estamos a lunes. No son buenos lunes normalmente, pero les deseo lo mejor, muchos ánimos y empezad la semana con fuerza. Y bueno, ¿a qué he venido hoy también? Pues a otra crítica y recomendación, como les dije también con West Side Story, la crítica que hice literal ayer. Así que vengo con más, mucho más, así que no me quiero enredar mucho más, así que gamers sobre todo, ¿están listos? ¡Let's go! Pues hoy le vengo a hablar de una especie de documental, miniserie, ¿vale? Que está en Netflix, que se llama High Score. Y para quien no sepa lo que es, evidentemente, es una historia, te cuentan una historia de cómo nacieron los videojuegos, de los años 70, 80, ¿vale? De cómo fue que nació esa idea y la verdad que es una pasada, o sea, en general me encantó muchísimo, son 6 episodios nada más, de unos 40 minutos, 45, hay algunos que son un poquito menos y demás, en función de lo que te vayan a contar, evidentemente. Y me ha gustado porque han condensado en 6 minutos lo que es la historia de los videojuegos, como les acabo de contar. Me ha parecido una muy buena idea. A quien se le haya ocurrido esto es una pasada, no solamente por conocimiento, por curiosidad. Hay gente que simplemente por saber, pues googlea y todo ese tipo de cosas y se informa y ya está, o sea, no tiene más ciencia, ¿no? Pero en ese sentido me alegro porque te lleva a qué ha pasado en todos estos años y cómo es que los juegos de hoy en día, la tecnología de hoy en día ha sido, bueno, es revolucionaria. En los videojuegos cada vez son más realistas, los gráficos son una pasada, la tecnología no para de avanzar y demás, pero mucha gente se olvida de los inicios. Entonces es muy curioso cómo los juegos se dieron rienda suelta, ¿no? Se iniciaron en este mundo, ¿no? Y cómo antes se hacían las cosas a mano, o sea, no es como hoy en día, que es mucho más sencillo, mucho más rápido, o sea, lo que antes se hacía era algo impensable, una revolución, ¿no? Y lo que se hacía en los 70-80 hoy en día es un juego de niños, es una cosa que no cuesta, que no es tan revolucionaria, ¿no? Entonces es muy curioso cómo la mente de ciertas personas que te cuenta la serie, ¿no? Personas que entrevistan, testimonios y demás, cómo te sumerge en cómo nacieron los videojuegos, cómo es que nació esa idea, ¿no? Y cómo la cotidianidad, o sea, la rutina de muchas personas era inspiración directa para muchos juegos, ¿no? Y es muy interesante, te digo, me encantó. Como, bueno, no sé si se recuerdan estos típicos juegos de gráficos en plan Tetris, ¿vale? O juegos como La Serpiente, juegos en plan que tenías la típica bandejita así y golpeabas una pelotita, una esferita y golpeabas y tal, o los juegos de pilotitos de galácticos, los recreativos, y disparabas y tal, y eso era wow, los chiquillos salían del colegio y iban a los recreativos y jugaban, se viciaban y todo, ¿no? Y al principio todo era offline, ¿no? O sea, simplemente ibas, metías una monedita y jugabas, ¿no? En plan recreativo. Y esa era la vida de antes, los 70, 80 era así. Y entonces eso era lo normal en esa época, ¿no? Y cómo poco a poco fue avanzando no solamente la idea de que los recreativos fueran más atractivos a nivel juegos arcade y que los gráficos fueran mejores, sino cómo nació la primera consola, que fue por la empresa Atari, y eso fue una pasada también, ¿no? Tener una consola doméstica en casa, eso era wow, era impensable, ¿no? Y cómo de Atari pasó a Nintendo, y de Nintendo pasó a Sega. O sea, es una pasada, como todo eso, como gracias a Atari, que de hecho hay una entrevista al creador de Atari, ¿no? Cómo Atari hace que Nintendo aparezca, o sea, que Nintendo salga, ¿no? Y cómo crearon el personaje de Mario, y cómo Mario fue una revolución, ¿no? Y la forma en la que promocionaban y buscaban la forma de llegar al ciudadano, a la persona de pie, ¿no?
Y entonces, no sé, me encantó cómo lo explicaban, testimonios de personas, como decía, e incluso hay gente que hoy en día sigue viviendo y ha visto toda la evolución de los juegos y participó en el primer torneo internacional, bueno, primero nacional y luego internacional de Nintendo, y te cuentan como un chaval que hoy en día tendrá sus 40, 50 años o más, y ganó su primer torneo de Nintendo jugando a Tetris o a... En fin, te digo, es una pasada, Mario y todo este tipo de cosas, ¿no? O lo más sorprendente, como personas de a pie que jugaban y soñaban con juegos, daban rienda suelta a su imaginación y se creaban su propia empresa, fundaban su propia empresa, aprendían a programar, a informatizar, ¿no? O sea, informáticos, ordenadores, y creaban sus propios juegos de la nada, o sea, de la nada, entiéndase, o sea, estudiaban, tal, hacían su garabato, sus storyboards, sus cosas, y creaban juegos, ¿no? Y es una pasada, o gente que leía y de leer, pues decía, oye, a lo mejor podemos hacer un juego de esto, y de repente se sentaba en una mesa, ponía un papel enorme y se ponía, oye, pues mira, esto puede ser así, puede ser así. El primer juego en PC, ojo, primero fueron consolas domésticas, Sistema de Entretenimiento se llamaba en ese entonces, y luego ya fue el salto bestia, fue juegos en PC por primera vez, porque hasta entonces los ordenadores de esa época no eran capaces de abrir un juego. Entonces, claro, hoy en día es como, qué tontería me estás contando, ¿no? Cuando existe Steam, cuando existe, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no sé, me parece inteligente haber hecho este tipo de producto y acercar la realidad y los principios de algo que a día de hoy es algo normal, es algo cotidiano, ver juegos salir todos los años e impresionarnos por los gráficos de hoy en día, ya sean RPGs o juegos de rol en el sentido realistas en 3D, ¿no? Y juegos como los deportes, en fin, cualquier juego que se te ocurra de cualquier género, cualquier estilo, shooter, offline, online, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces me gustó mucho ver los inicios de los juegos, cómo fue que se nació, cómo nació Mario, cómo nació Sony y cómo Sony le hizo competencia a Mario, Final Fantasy, Doom, Street Fighter, Mortal Kombat, cómo nacieron todos esos juegos y cómo fue una revolución, algo que cambió la historia de los juegos, del día a día de hoy, o sea, de la actualidad, y que gracias a esos juegos tenemos los juegos de hoy en día, cosas que tú dices, dos palos o gráficos así muy simples, fueron lo primero, o sea, las bases para los juegos de hoy en día. Entonces es una pasada y creo que es importante recordar este tipo de cosas, sobre todo un poco en honor a esas personas que también... personas que eran como tú y como yo y que soñaban con tener sus propios juegos, contar sus propias historias, y así nacieron los juegos de rol y todo ese tipo de cosas. Y no sé, te animo a verlo porque creo que es genial. Son, te digo, 6 episodios, Netflix, High Score, y te digo, no creo que te arrepientas porque es súper entretenido, está súper bien. Y bueno, sobre todo si eres gamer, es que de obligado cumplimiento que veas ese tipo de productos, y que creo que poca gente conoce, ¿no? Así que nada, no me quiero extender mucho, realmente eso es de lo que va el documental, la miniserie esta de 6 episodios que me ha encantado, la verdad, me gustó mucho más de lo que pensaba, y valorar mucho más el trabajo de los desarrolladores de hoy en día, los diseñadores de hoy en día, que hacen juegos increíbles como la camisa que tengo aquí de Horizon Zero Dawn, o Forbidden West, o Elden Ring, o un montón de juegos más que te puedes imaginar, God of Tsushima, en fin, puedes pensar en cualquier juego, que esos juegos existen gracias a personas que en su día pensaron y se inspiraron, crearon, y gracias a eso pues estamos aquí. Así que nada chicos, espero que les haya gustado esta crítica y espero que te animes a verlo, y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Así que nada, ya sabes, dale un buen like a este vídeo si te ha gustado, comenta, y nada chicos, hasta el próximo vídeo.